So we're going to continue on with our series in the theological book of Hebrews. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro super teológico de Hebreos. And as you know, we have titled this series on the book of Hebrews is all about Jesus. Como saben, hemos titulado esta serie en el libro de Hebreos, se trata de Jesús. And that is because indeed the book of Hebrews, more than any other book, speaks to us, tells us more about Jesus and how supreme he is about everything else. Y le pusimos así porque en verdad este libro habla de la grandeza de Jesús, de cuán supremo es Él. Bigger than the angels, bigger than the old covenant, bigger than Moses. Más grande que los ángeles, que el antiguo pacto, más grande que Moisés. And that Jesus came and offered us a new deal, a better deal than the Old Testament deal. También que Jesús vino y nos ofreció una nueva oferta, un trato mejor al del Antiguo Testamento. And today in our study, we're gonna see that he offers also a better kingdom. Y en nuestro estudio de hoy vamos a ver también que ofrece para todos los que creen un mejor reino. See, people through history, they try to conquer, they try to build their own kingdom. Y toda la gente o gente a través de toda la historia han tratado de construir su propio reino, de conquistar otros. There has been great empires, Ha habido grandes imperios, but none of them have remained. pero ninguno de ellos ha permanecido. They all failed. Todos han fallado. Let me show you what are the four most biggest empires of all history. Déjame mostrarte cuáles son los 4 más grandes imperios de toda la historia. Number one is the English or Britain empire. El primero es el Imperio Británico. Number two is the Mongol. Is that how you say it? Mongol? ¿Mango? El segundo son el Imperio Mongol. And then the third one is the Russian. El tercero, el Imperio Ruso. And the fourth one, believe it or not, is the Spanish one. Yeah! Y el cuarto, lo creas o no, el Imperio Español. We were conquered by the Spanish. Fuimos conquistados por los españoles. That's why we speak Spanish. Por eso hablamos español. Now they all try to build their own empire. Todos ellos trataron de construir su propio imperio. Let me show you what more or less what they did. Déjame mostrarte más o menos lo que ellos hicieron. I don't know if you can read that or not, but the British Empire, No sé si alcanzas a leerlo o no, pero el Imperio Británico they conquer a lot. conquistaron un montón. Let's get the other picture on. Vamos a ver la otra foto mejor. There you go. That's what I wanted to show you. Eso es- That is all in blue. That's what they conquered. Todo lo que es azul es lo que el Imperio Británico conquistó. That was 24% of population at the time that they conquered. Esto fue el 24% de toda la población mundial en la época en la que ellos That's a conquistaron. lot. Es un montón. If you think about it, that's a lot. Si lo piensas, es un montón. Now, look at the second empire, which it was the Mongol Empire. Ahora fíjate el Imperio Mongol, el segundo. That's what they conquered, that section right there. Esa sección de ahí es lo que conquistaron. But they don't exist today. Pero una vez más ya no existen hoy. The third one was the Russian one. El tercero fue el Imperio Ruso. I did not know that they had conquered Alaska. Yo no sabía que ellos habían conquistado I Alaska. had trouble believing that Russia had conquered Alaska. Me costó entender o creer que Rusia había conquistado And Alaska. I look at different maps and different pages, and they all had Alaska in there. And I'm like, when did that happen? Y busqué en diferentes lugares y en todos decía que Rusia conquistó Alaska. Y yo como, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? Anyways, not anymore. Pero una vez más, ya no es así. Because we know Alaska belongs to the U.S. now. Porque sabemos que ahora Alaska pertenece a los Estados Unidos. Come on, Kim, hold your horses. And then on fourth place was the Spanish one. Y el cuarto eran o fueron los españoles. See, the Spanish one, they conquer mostly Mexico and below, El Imperio Español conquistó mayormente México y todo lo de abajo, Center, South America. Centro y Sudamérica. They conquer around 68 millions of people, about 12.3% of the population around the world at that time. Conquistaron unos 68 millones de personas, como un 13% de la población total de esa época.
And that was very interesting. Y fue muy interesante. You know why? ¿Sabes por qué? Because they conquered Mexico. You can see the Aztec guy right there on the corner. Porque conquistaron México. Puedes ver ahí al hombre azteca en la esquina. But not only that, they stole all our gold. Man, these Spanish people. Pero no solo eso, sino que se robaron todo nuestro oro, estos What's wrong with them, españoles. man? ¿Qué pasa con ellos? We could have had more gold right now. Podríamos tener más oro ahora. Maybe we would have a bigger church and nicer building if we had all that gold. Tal vez podríamos tener una iglesia más grande y más bonita si hubiéramos tenido todo ese oro. Now, we have what God wants us to have. No se crean, tenemos lo que Dios quiere que Now, tengamos. do you know what all these empires had in common? Pero ¿sabes qué es lo que todos estos imperios tienen en común? Do you know? ¿Sabes? They all failed. Todos fallaron. Sí. None of them remain. Ninguno de ellos permanece. They try to establish a kingdom that would be unbreakable, unshakable, and long lasting. Trataron de establecer un reino que fuera inquebrantable, insacudible, que perdurara, But they all failed. pero todos fallaron. So if you're taking notes this morning, the title of our sermon is An Unshakable Kingdom. Pero si tú estás tomando notas, el título del estudio de hoy es Un reino o el reino inquebrantable. The Unshakable Kingdom. El reino inquebrantable. So we're going to be looking at Hebrews chapter 12, verses 18 to 29. Y vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 12, versículos del 18 al 29. Hebrews chapter 12, verses 18 to 29. Hebreos capítulo 12, versículos del 18 al 29. Please open up your Bible and let's read together verses 18 to 21. Así que por favor, abre tu Biblia y vamos a leer juntos los versículos 18 al 21. And for the sake of me not reading like a kindergarten kid, I'm only going to read the first verses, and then after that, you're going to have to follow along. Y para que el pastor no se oiga como niño de kinder leyendo en inglés, vamos a leer solamente, bueno, él va a leer los primeros versículos en inglés y luego en inglés ya nada más van a seguirnos y vamos a leer solo en español. So let's begin. For you have not come to the mountain that may be touched and that burned with fire, and to blackness and darkness and tempest, and sound of trumpet and the voice of words. So those who hear it beg that the word would not be spoken to them anymore, for they could. Oh, ya me pasé o no? Ah, no. For they could not endure what was commanded, and if so much as beast touches the mountain, it shall be stoned, or shot with an arrow. And so terrifying was the sight that Moses said, I'm exceedingly afraid and trembling. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. So to begin with, we have to remember to whom the writer is writing this letter to. Para comenzar tenemos que recordar a quién está dirigiendo el autor esta carta. This book was written to the Jews that were Christians. Este libro estaba dirigido a los judíos que ahora eran cristianos. And at those times, those first believers, they feel tempted to go back to their old customs and Judaism. Y en esa época estos creyentes tenían la tentación de regresarse a como habían estado antes al judaísmo. They were tempted to go back to the temple, to the priest, and to the Eula. Estaban tentados a regresar al templo y a lo que pasaba ahí. And so in these verses, the author reminds us that Jesus and the new covenant are superior than Moses and the old covenant. Y aquí el autor nos recuerda que el pacto, la nueva forma de hacer las cosas de Jesús es superior al antiguo. So to begin with, he begins talking about the old covenant and how the law was given. Entonces aquí comienza explicando, volviendo a decir cómo fue dada el antiguo pacto. And we find the story of how Moses receiving the law of Mount Sinai on Exodus chapter 19 and 20. Y esta historia de cómo Moisés recibió la ley en el monte Sinaí se encuentra en Éxodo capítulos 20,
19 y 20. So the author mentions Moses receiving the law in Mount Sinai. Entonces el autor menciona a Moisés recibiendo la ley en el monte And Sinaí. before I continue on, I have some pictures that I want to show you of this important event. Y antes de seguir, quiero enseñarte algunas fotos de este importante evento. Remember then that the Jews were wandering in the wilderness for 40 years in the desert. Recuerda que los judíos estuvieron vagando por el desierto 40 años. That was after God delivered them from the Egypt slavery. Esto fue lo que pasó cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. And God called Moses to Mount Sinai. Y Dios llamó a Moisés a subir al monte Sinaí. And it was on Mount Sinai where God gave Moses the law, the 10 commandments. Y fue en el monte Sinaí donde Dios le dio a Moisés la ley, los 10 mandamientos. And as we read in verse 18, when God gave the law to Moses, it was a terrifying moment. Y como vimos en el versículo 18, cuando Dios le dio la ley a Moisés, fue un momento aterrador. It was fire, it was darkness, there were clouds. Había fuego ardiendo, oscuridad, tinieblas, And tempestad. people were scared of getting close to Mount Sinai. Tanto así que la gente le dio miedo a acercarse al monte Sinaí. So Moses was there meeting with God for 40 days. Pero Moisés estuvo ahí reunido con Dios por 40 días. He had an encounter with God. Él tuvo un encuentro con Dios. But then when he came down with the laws, he was so happy that he got the law from God. Pero cuando bajó estaba muy feliz de que tenía ahora la ley que Dios le había dado. But it was interesting because you know what he found? Pero es interesante porque ¿sabes qué es lo que encontró? He found a golden calf and the people worshiping him. Encontró un becerro de oro y al pueblo adorando ese becerro. And this makes it think of something funny. Y esto lo hace gracioso. Makes us think of something funny. Nos hace pensar en algo gracioso. Moses was the only one that broke God's law all at one time. Eh, Moisés es el único que rompió toda la ley de Dios de una vez. Because when Moses saw them, he got angry and he destroyed the laws that he had on his hand. Porque cuando Moisés vio lo que estaba pasando con el becerro, él lanzó la ley y rompió todo. This is why the author mentions in this story the old covenant. Es por eso que el autor nos habla de esta historia en el antiguo So pacto. the old covenant was good for a time, Ese nuevo pacto, ese viejo pacto fue bueno por un tiempo, but there was a big problem pero había un gran problema. because the old covenant didn't give power to people to overcome sin. Porque el viejo pacto no le daba poder a la gente para vencer al pecado. It pointed out sin, Solamente señalaba el pecado, but it didn't give them the power to overcome sin. pero no daba a nadie el poder para vencer ese pecado. That's why they had to go to the priest and get this sacrifice and purifying for their sins. Por eso tenían que ir con el sacerdote y ofrecerse estos sacrificios para cubrir esos pecados. So in this section, the author is saying, hey guys, don't go back to that old covenant. It's no longer, how can I say this? Active? Yeah? All right. Thank you. Entonces lo que está tratando de decir el autor aquí es a los que están leyendo, es no vuelvan a ese antiguo pacto, ya no se encuentra activo. So what was it better than the old covenant? Entonces, ¿qué es mejor que el viejo pacto? Here, the author in the next verses would tell us why the new covenant is better than the old covenant. Pues en los siguientes versos el autor nos va a explicar o nos va a decir por qué el nuevo pacto es mejor que el viejo So let's pacto. read verses 22 and 23. Entonces vamos a leer los versículos 22 y 23, All in Spanish. Yeah, I'm not going to read English anymore. solo en español. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. So here the author begins to describe a glorious covenant and a new
unshakable kingdom for us. Aquí el autor está explicando acerca de un nuevo pacto y de un nuevo reino inquebrantable que es para nosotros. So I want you to read verse 22 and let's see how the author begins. Fíjate cómo comienza el autor en el versículo 22. It says, you as Christians have come out to Mount Zion. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Do you know what Mount Zion is? ¿Saben qué es el monte de Sión? Question for you. What is Mount Zion? Pregunta para ustedes, ¿qué es el monte de Sión? Think about it. Piénsalo. You know, everybody, if I would listen to all of you, you would have an opinion what that is. Si escuchara a cada uno de ustedes, todos tendrían una opinión de qué es. But you know, this is one of the most uncomprehended themes in the Bible, Mount Zion. Pero ¿sabías que esta es una de las cosas más incomprendidas de la Biblia, el monte Sión? A lot of Christians, we don't know what that means. Muchos cristianos no sabemos lo que significa. I mean, it sounds good, it sounds beautiful, Suena bonito, suena hermoso, but if I would ask you for a concrete answer on that, you would hesitate. You would not give a clear answer. You would mumble and, you would just wander around. pero muchos si les preguntáramos no tendrían una respuesta clara, simplemente estarían como cantinfleando, ¿no? I mean, it's not that I know it. I had to study to know, okay? Y no es que yo sepa y les estoy diciendo algo, ¿no? Yo But tampoco sabía, pero lo busqué. I have the advantage that I have it on my notes and you don't. Pero tengo la ventaja de que yo lo traigo aquí en mis notas y ustedes no. See, so Mount Zion, that word appears 150 times in the Bible. Esta palabra monte Sión aparece 150 veces en la Biblia. Now, if you hear it once, it's very important, especially if it's in God's word. It's important. Si algo aparece una vez en la palabra de Dios es importante. If it appears in your Bible twice, it's more than important. Si algo aparece dos veces en la Biblia, pues es realmente importante. And if it appears 3 times, it's more important than importance. Y si algo aparece tres veces, es más importante que el otro importante de lo If it importante. appears 150 times, it's more important times 150. Y si algo aparece 150 veces en la Biblia, entonces es más importante que más importante que más importante, así 150 veces, ¿no? So it's important. We have Entonces- to look at it. Es muy importante, hay que verlo. So that word Zion literally means a fortification. Esta or a palabra, fortress. esta palabra Sión literalmente significa un fuerte, una fortaleza. So when you're reading God's word, when we're going through God's word, we find this word Zion, and it refers only to 2 things. Cuando leemos la palabra de Dios y encontramos esta palabra de monte Sión, se refiere a dos cosas. The city of David and the city of God. La ciudad de David y la ciudad de Dios. I bet you didn't know that. Apuesto que no lo sabías. Well, neither did I. Bueno, yo tampoco. But like I said, I have the advantage because I'm looking at my notes. Pero como dije, tengo ventaja porque ya lo consulté y aquí lo traigo. So then, which one is? Entonces, ¿a cuál se refiere? Is it Zion, the city of David, or the city of God? ¿Es Sión la ciudad de David o es Sión la ciudad de Dios? Well, let me tell you that it's both. Déjame decirte que es las dos. Because look, the first mention of Zion in the Bible, you find that in 2 Samuel chapter 5, verse 7. La primera mención de esta palabra se encuentra en 2 de Samuel 5:7. Look what it says. Nevertheless, David took the stronghold of what? Zion. That is the city of David. Dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. So Zion was the original fort, Jebusite. I'm struggling with my English this morning. Ahora I'm el having a inglés hard time. anda oxidado. It was an old, yes, exacto. It was an old fortress. Era una vieja fortaleza. I had this word in English yesterday. I read it like 3 times, and I'm like, don't forget, and I forgot. Anyways. So it was this fortress that was on the hills of the city of Jerusalem. Entonces era esta fortaleza que estaba en las colinas de la ciudad de Jerusalén. And after conquered by David,
it became the city of David, which is Jerusalem. Y después de que David la conquistó, toda esa área se convirtió en la ciudad de David, que también es Jerusalén. When we were in Jerusalem, my wife and I, what was 2022, I believe? Cuando estuvimos en Jerusalén, mi esposa y yo, por allá del 2022, When we went out, oh, and Linda was there. también Linda estaba ahí. And they took us from the temple to the city of David, which she was right next door. Nos llevaron del templo a la ciudad de David, que era ahí como a la siguiente puerta. And I clearly remember all that area. Y recuerdo claramente toda esa área. Anyway, so it helps me picture in my mind where it was. Entonces me ayuda a mí imaginarme dónde estuvimos. But now listen to what the Bible says about Mount Zion as Jerusalem in Psalm chapter 87, verse 2 and 3. Pero escucha lo que dice la Biblia sobre el monte Sión como Jerusalén en Salmos 87, 2 y 3. And I underlined it there for you so you can see what it says. It says, "The Lord loves the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things are spoken of you, O city of God, Selah." Y está subrayado lo importante. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. So originally, Mount Zion refers to Jerusalem. Entonces, el monte Sión se refiere a Jerusalén. But as we continue reading God's word, it would acquire a spiritual meaning. Y eso fue originalmente, pero conforme seguimos leyendo la palabra, tomó un significado espiritual. And specifically in the New Testament, Mount Zion refers to heaven. Y especialmente en el Nuevo Testamento, el monte Sión se refiere al cielo. So when you see Mount Zion in your Bible, you can refer or you can think of the city of Jerusalem or the city in heaven. Entonces, cuando leas el monte Sión en tu Biblia, puede referirse a Jerusalén o a la nueva ciudad, la nueva So Jerusalén. now you know what Mount Zion is. Ahora ya sabes lo que es el monte Sión. It has two meanings, Tiene dos significados, Jerusalem and also the holy city in heaven. Jerusalén y también la santa ciudad en el cielo, la nueva Jerusalén. By the way, it's called the New Jerusalem. He Que said por it in cierto es la nueva Jerusalén. Spanish. So I want you to also look at the first part of verse 22. También fíjate ahora en la primera parte del verso It 22. says, "But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, a heavenly Jerusalem." Ahí leímos que dice que el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. So what do you think that this verse 22 is referring to when he says Mount Zion? The Entonces- city of David or heaven? ¿A qué crees que se refiere este versículo 22 al hablar del monte Sión? ¿A la ciudad de David o al cielo? What do you think? ¿Qué piensan? Heaven. El cielo. So there is no better topic to talk about than heaven. No hay mejor tema para hablar que el cielo. And here in these verses to come, we're going to find more details about what is it going to be in heaven. Very interesting. Y en los próximos versículos nos va a dar detalles de lo que va a haber en el cielo. Es muy interesante. We can learn here new names for heaven. Vemos también ahí, vamos a ver nuevos nombres para el cielo. Actually, in verse 23, we find three names of heaven, De of the hecho, city of heaven. Solamente en el versículo 23 hay tres 22, nombres, 22, hay tres nombres para el cielo. See, in verse 22, heaven is called Mount Zion, number one. Se le llama al cielo en el versículo 22, Monte Sión, número 1. Number two, the city of the living God. Número 2, la ciudad del Dios vivo. And number three, the heavenly Jerusalem. Y número 3, Jerusalén, la celestial. See, so they're all talking about the same thing, same topic. Pero todos están hablando del mismo tema. Your new place in heaven. Tu nuevo lugar en el cielo. Listen to the description of this new heaven, of how is it going to be when you get to heaven. Escucha esta descripción de cómo va a ser cuando llegues al cielo. And that we found that in Revelation chapter 3, verse 12. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3:12. It says, "He who overcomes, I will make him a pillar of the temple of my God, and he shall go out no more, and I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name." Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Also, on this verse 22, we find three groups of people that will be in heaven. También en este versículo 22 encontramos tres personas o tres grupos de gentes que van a estar en el Can cielo. you see it in your Bibles? ¿Lo puedes ver ahí en tu Biblia? Look what it says at the end of verse 22. Fíjate lo que dice al final del versículo It 22. says that when we get to heaven, an innumerable company of angels. Dice que cuando estemos en el cielo habrá compañía de muchos millares de ángeles. So heaven will be filled with angels, holy angels. Así que el cielo va a estar lleno con muchos millares de ángeles. And all of them will be shouting out, holy, holy to God Almighty. Y todos van a estar clamando, santo, santo al Señor Todopoderoso. And then in verse 23, we find the second group. Luego en el versículo 23 está el segundo grupo. And it says, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Do you know what he's talking about? ¿Sabes de quién está hablando? He's talking about you. Está hablando de ti. He's talking about the church. He's talking about the church of the firstborn, the church of Jesus. We are the body of who? Christ. Está hablando de la iglesia, de la congregación de los primogénitos, ya que tú y yo estamos en Cristo. So you and I as Christians will be in heaven. Tú y yo como cristianos vamos a estar en el cielo. That's what this verse means. Eso es lo que este versículo significa. And finally, in the middle of verse 23, it reminds us that God the judge will be there, the judge of all. Ese versículo 23 en medio también nos recuerda que Dios, el Dios de todo, va a estar ahí también. So who are going to be in heaven? Entonces, ¿quién va a estar en el cielo? The angels, Los ángeles, the church, meaning the Christians, la iglesia, es decir, los cristianos, God the Father and God the Son. Dios el Padre, Dios el Hijo. And speaking about heaven, this reminds me of a story of a rich man that he never tithed in his church and he finally died and went to heaven. Esto me recuerda la historia de un viejo hombre que iba a la iglesia y que nunca diezmaba y un día murió y llegó al cielo. So he meets with St. Peter at the pearly gates. Y llegó ahí a las puertas hechas de perla y estaba San Pedro. And Peter welcomed him and showed him the streets of gold. Pedro lo recibió, le mostró las calles de oro. And as they're going through, he's walking in and he sees a bunch of mansions and big houses down the street. Cuando entró ahí pudo ver un montón de casas y mansiones en esa calle. And the rich man was coveting over one of those big houses saying, oh, maybe this is mine, maybe that one. Y ese hombre rico y viejo estaba ansioso por ver cuál era la de él y pensando, a lo mejor esta es la mía, que ella está más bonita y así. And finally, St. Peter went and gave him that humble little cabin. Y finalmente llegaron a un lugar donde había una pequeña cabañita y San Pedro le dijo, esta es la que te toca. And this man asked St. Peter why he got in a small cabin where there were so many big mansions where he could live. Y le preguntó, oye, pero pues ¿por qué esta cabañita tan chiquita si hay aquí tantas mansiones en las que yo podría vivir? St. Peter said, well, I did the best with the money you sent us. Y le dijo, bueno, pues esto es lo mejor que pude hacer con el poquito dinero que mandaste. Remember, he never taught at his church. Porque acuérdate que nunca diezmaba en su iglesia. Yeah, the English kind of got the joke more than the Spanish community. Como que en inglés se entendió más el chiste que los que hablan español. Thank you for laughing, guys. I appreciate that. Now, let's continue on and let's read verse 24. Ahora vamos a continuar con el versículo, leyendo el versículo 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Now, the author in verse 24 now speaks about Jesus and how he's superior with the new covenant. Ahora el versículo 24, el autor nos habla de Jesús y cómo Él es superior al viejo pacto. Remember, the old covenant and the law was given by Moses to the people, and the new covenant, the covenant of grace, was given through Jesus. Entonces recuerda que el antiguo pacto, el viejo pacto fue dado por Dios a través de Moisés, pero el nuevo pacto fue traído a través de Jesús. And look how the author describes Jesus right here. Y mira cómo aquí el autor describe a Jesús.
Jesus, the mediator of the new covenant. Jesús, el mediador del nuevo pacto. So a mediator is someone that is in the middle of two parts that are separated. Un mediador es alguien que está en medio de dos partes que están separadas. A bridge, it would be a mediator between two pieces of land that has a river or a cliff or whatever in the middle. Por ejemplo, un puente funcionaría como un mediador o es un mediador entre dos pedazos de tierra que están separados ya sea por un río o por un acantilado. Our sins separate us from our holy God. Nuestros pecados nos separaba de Dios que es santo. But Jesus was the mediator through his blood between us and God. Pero Jesús vino a ser el mediador entre Dios y nosotros a través de su sangre. Listen to what Paul said in 1 Timothy chapter 2 verse 5. Escucha lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 2:5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. See, Jesus brought peace through his blood. Jesús trajo paz a través de su sangre. And the author mentions the blood of Jesus right here in the middle of verse 24. Y en medio del versículo 24 el autor menciona también la sangre de Jesús. And he tells us that the blood of sprinkling, Y habla de una sangre rociada. it's speaking about the blood of Jesus. It says that speaks better things than that of Abel. Hablando de la sangre de Jesús, dice el autor que esta sangre habla mejor que la de Abel. So now the author is comparing the blood of Jesus with the blood of Abel. Ahora el autor está comparando la sangre de Jesús con la sangre de Abel. Do you remember the story of Abel, Cain and Abel? ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? There was the story in Genesis chapter 4 where Cain and Abel were the two sons of Adam and Eve. En Génesis 4 está esta historia en la Biblia de los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Cain and Abel went and offered a sacrifice to God. Ellos fueron a ofrecer sacrificios a Dios. God accepted the sacrifice of Abel, Dios aceptó el sacrificio de Abel, but rejected the sacrifice of Cain. pero rechazó el sacrificio de Caín. And in response to that, Cain went and killed his brother. Y en respuesta a eso, Caín fue y mató a su hermano. And God told Cain that the blood of Abel would shout out or cry out to him from land. Y Dios le dijo a Caín que la sangre de su hermano Abel estaba clamando o gritando desde la tierra. But why is the blood of Jesus better than the blood of Abel? Pero ¿por qué la sangre de Jesús es mejor que la sangre de Abel? See, the blood of Abel cry out justice. Lo que pasa con la sangre de Abel es que está clamando por justicia. The blood of Abel cry out judge against Cain. La sangre de Abel está pidiendo juicio contra Caín. The blood of Abel cry out revenge for what Cain did. La sangre de Abel clama por venganza a causa de lo que Caín hizo. But according to the Bible, the blood of Jesus also cries out. Pero de acuerdo a la Biblia, también la sangre de Jesús está clamando. But the blood of Jesus is crying out mercy. Pero la sangre de Jesús está clamando por The misericordia. blood of Jesus is crying out forgiveness and grace. La sangre de Jesús está clamando por perdón y gracia. The blood of Jesus continues to cry out for all of those people that are not saved. Y aún hoy la sangre de Jesús sigue clamando por todas aquellas personas que no son salvas. The blood of Jesus cries out, come to me, La sangre de Jesús clama, vengan a mí. and my blood will forgive you and purify you. Y mi sangre te perdona y te purifica. You see, the blood of Jesus is calling out forgiveness and grace. Ves que la sangre de Jesús está clamando por perdón y por gracia. That's why the author says that the blood of Jesus is superior than the blood of Abel. Por eso dice el autor que la sangre de Jesús es superior a la de Abel. Amen? Amén. Let's finish up reading verses 25 to 29. Vamos a concluir leyendo los versículos del 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra,
pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. So here the author finished this section with a warning. Aquí el autor termina esta sección con una advertencia. And the warning that he makes to us is not to ignore Jesus who's talking. Y la advertencia que nos hace es que no vayamos a ignorar a Jesús, quien es quien está hablando. Sometimes we don't want to hear what Jesus wants to say. Algunas veces no queremos oír lo que Jesús tiene que Because decir, Jesus is light and we want to live our lives in darkness. porque Jesús es luz y nosotros queremos vivir nuestras vidas en tinieblas. And we'd rather reject him and live under our standards, the standards of this world, Y preferimos rechazarlo y vivir de acuerdo a nuestros estándares, que son realmente los estándares del mundo. and we take everything this world offers us. Y tomamos todo lo que este mundo nos ofrece. But this world will pass on, but Jesus will never pass on. Pero este mundo va a pasar, mas Jesús nunca pasará. And these verses 26 to 27 speaks to us clearly about this. Y esos versículos del 26 y 27 hablan claramente de esto. It tells us that God will remove everything that is visible, Dice que Dios va a remover todo lo que es visible and He would establish a kingdom that would be an everlasting kingdom, y que va a establecer un reino que será un reino eterno, a kingdom that would be unshakable. un reino que será inquebrantable. See, this earth, they always wanted to establish a kingdom. Remember I showed you in the beginning? ¿Se acuerdan al principio que les mostré que en este mundo todos los reinos quieren permanecer para siempre? But they couldn't remain. It was not long lasting. Pero no pudieron permanecer, ninguno de ellos duró mucho. They couldn't hold it. No pudieron mantenerlo. But we read in verse 28 that Jesus offers us a kingdom which cannot be shaken. Pero podemos leer en el versículo 28 que Jesús lo que nos está ofreciendo es un reino inconmovible. That means nothing can move it. Eso significa que nada puede moverlo. It means that it's not going to be shaking when there's difficulties. Significa que nada va a sacudirlo cuando vengan dificultades. When other empires wanted to conquer, they cannot going to conquer it. Cuando otros imperios quieran conquistarlo, no van a lograrlo. Because this kingdom will be unshakable. Porque este reino será inconmovible. Nothing and nothing can move it out of our sight or Na- God's side. I should Nada say. ni nadie puede mover a ese reino de Dios, Ponme la quitarlo de foto Dios. acá. See, God offers us in heaven a new kingdom, a new Jerusalem, Dios nos ofrece en el cielo un nuevo reino, una nueva Jerusalén, a city called Zion, New Jerusalem, una ciudad llamada Sión, una nueva Jerusalén, a place where there will not be no more weeping, no more sickness, no more knee injuries like I have today. No habrá en ese lugar más llanto, más tristeza, ni dolor de rodillas como el que se lastimó. No more death. No más muerte. Listen to what it says in Revelation chapter 12, verses 3 to 4. Escucha lo que dice Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eye. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying, no more knee pains. There shall be no more pains. There you go. For the former things have passed away. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor de rodillas, porque las primeras cosas pasaron. My friends, the offer of God is to give you an everlasting kingdom. Amigos, la oferta de Dios para nosotros es darnos un reino que durará para siempre. A kingdom that is out of series. Un reino que está fuera de serie. A kingdom that would be everlasting.
un reino que será eterno and a kingdom that would be unshakable. y un reino que será inconmovible. It is in your hands if you want to belong to that type of kingdom, or you want to continue to suffer. Pero depende de ti, está en tus manos si quieres ser parte de este reino o si quieres seguir sufriendo. So if you don't take the offer of this new kingdom, unshakable kingdom, Y si tú no aceptas la oferta que te están haciendo Dios de este reino inconmovible, then you will be destined to suffer, not only in this world, but eternally. entonces estarás destinado a sufrir no solamente en este mundo, sino en la eternidad. So God loves you so much that He Por la pila. Okay. God loves you so much that He's offering you everlasting life. Pero Dios te ama tanto que Él te ha ofrecido vida eterna. And it's up to you if you want to belong to that kingdom or not. Y depende de ti si quieres pertenecer a este reino. It's an everlasting, is an eternal kingdom, Es un reino eterno que durará para siempre. or you can decide to be on one of these kingdoms that the world offer you. O puedes decidir pertenecer a uno de los reinos que este mundo te ofrece. But that is your call. Pero eso depende de ti. Amen. That is our good news today about the unshakable kingdom. Amén. Entonces estas son nuestras buenas noticias el día de hoy sobre este reino inconmovible. So before I let you go, I have a question to ask you, and it's going to appear in your screen. Y antes de dejarles ir, hay una pregunta que quiero hacerles. Esta va a aparecer en sus pantallas. The question is if you are born again. La pregunta es si tú has nacido de nuevo. Think about it. If you're born again, Piensa en esto. ¿Has nacido de nuevo? what is born again means? ¿Qué significa nacer de nuevo? To be born again means two things. Nacer de nuevo significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. La número uno, que tú reconoces que eres un pecador, pero te arrepientes. And number two, that you recognize Jesus as your Lord and Savior. Y número dos, que tú reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. And if you're done these two things, then you are what we call a born again Christian. And congratulations for that. Si tú has hecho esas dos cosas, eres lo que llamamos un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, y felicidades por eso. But if you're not done this, why is it important for you to do so? Pero si tú nunca has hecho esto, ¿por qué sería importante que lo hicieras? See, there was a guy named Nicodemus who came to Jesus with a question, probably the same question he pops up in your mind right now. Había un hombre en la época de Jesús que se llamaba Nicodemo, que vino con él y hizo una pregunta que tal vez es la misma que tú tienes hoy. And the question is, Lord, how can I make it to heaven? La pregunta es, ¿cómo puedo ir al cielo, Señor? See, Jesus answered him in John 3:3. He said, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. En Juan 3:3 Jesús le contestó y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Here it is. If you're not born again, you cannot see the kingdom of God. Ahí lo dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. So if you're not born again, the Bible tells us about two different places. One is called the kingdom of God, but there's another place he talks about. La Biblia habla solamente de dos lugares. Uno es el reino de los cielos, que acabamos de ver ahí. The other place is called a lake of fire, a place of torment, commonly known as hell. El otro lugar, dice la Biblia, que es un lugar de tormento, un lago de fuego, lo que sabemos que se llama el infierno. So if you don't make it to heaven, guess where your destiny is? Y entonces si tú no puedes ir al reino de Dios, adivina cuál es tu único otro destino. Yes, you're going to a kingdom that is not the unshakable kingdom that God offered you. Así es, vas a ir a un reino que no es el reino inconmovible que Dios te ofrece. It will be a kingdom of suffering, Va a ser un reino de sufrimiento, a kingdom where there's no hope for you. un reino donde no habrá esperanza para ti. But it's your decision. Pero esa decisión es tuya. You decide today if you want to be part of that unshakable kingdom or not. Debes decidir hoy si tú quieres ser parte del reino inconmovible o no. Because God had already made the offer for you, Porque Dios ya puso la oferta delante de ti. but it's up to you. Ahora depende de ti. But don't feel sad if you're not a born again Christian, Pero si no eres cristiano, no has nacido de nuevo, no te sientas triste. because Jesus loves you.
porque Jesús te ama. And there is a very good news for you. Y hay una noticia muy buena para ti. Jesus died for you at Calvary. Jesús murió por ti en la cruz del And the Calvario. only thing you have to do today is tell him, Lord, I want to be born again. Para que lo único que tengas que hacer hoy para ir al cielo sea decir, Jesús, yo quiero nacer de nuevo. I believe in your sacrifice at the cross, Yo creo en tu sacrificio en la cruz. and I receive you as my Lord and Savior. Te recibo como mi Señor y Salvador. And if you do that today, you would be part of the unshakable kingdom. Y si tú haces eso hoy, serás parte del reino inconmovible. So I want to ask everyone to please close your eyes. Entonces quiero pedirles a todos que cerremos nuestros ojos. You might be here this morning and you never heard this about being born again thing. Tal vez estás aquí esta mañana y tú nunca antes habías escuchado esto de nacer de nuevo. And you would like to be born again today. Pero hoy te gustaría nacer de nuevo. And if that person is you, I want to ask you to please raise your hand. Si esa persona eres tú, te quiero pedir que levantes la mano. Is there anyone here who would like to be born again today? ¿Habrá alguien en este lugar que hoy quiere nacer de nuevo? Anyone? ¿Habrá alguien? All right, let's open up our eyes. Bien, entonces vamos a abrir nuestros ojos. My friend that are watching online, we cannot see your hand. If you raise your hand, Amigos que están en internet, no podemos verte si levantaste la mano, but up in your screen, you're going to find a number. Just text us and we're going to get back to you. pero en tu pantalla va a aparecer un número para que nos mandes un mensaje And we're going to connect you with the church. If you're here in Mazatlan, we'll connect you with your church. If you're somewhere else, we'll connect you with another church. y queremos ayudarte a que te conectes con alguna iglesia, ya sea que estés aquí en Mazatlán o en otro lado.